Bueno, pasamos entonces a nuestro capítulo 3 del gran libro, la maravillosa obra de San Luis María Griñón de Montfort, el Tratado de la Verdadera Devoción. Capítulo 3. María en los últimos tiempos de la Iglesia. Esto es un texto, además de tener ricos elementos de teología, dentro de la teología mariología, tiene un carácter profético también muy bonito y que de alguna manera hace actual este texto de San Luis para todos los tiempos. En este punto 1 estamos nosotros recuerden que este es un texto digital de las obras completas, estamos en la página 384, que aparece ahí en el pie de página de este archivo, y en la página 30, propiamente de estas hojas que han sido escaneadas, ¿no? Entonces tenemos María y los últimos tiempos. La salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debe alcanzar su plenitud. ¿Por qué? Porque María fue aquella criatura escogida por Dios para venir al mundo. Perfectamente nuestro Señor Jesucristo podía de 30 años, de 33, de la edad que quisiera, y en cualquier momento de la historia, aparecer y empezar a predicar, a hablar del reino de Dios, proclamarnos las bienaventuranzas, hacer milagros, todas las grandes hazañas y proezas que hizo, tanto espirituales como materiales, las hubiera podido hacer y puede hacerlas, sin tomar en cuenta ninguna criatura. Sin embargo, todo lo que Dios hace, lo hace de la manera más perfecta. Y desde un primer principio, cuando quiso venir al mundo y asumir la naturaleza humana, tomó en consideración el papel de Nuestra Señora. Entonces, la salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debe alcanzar su plenitud. Entonces, Dios no se arrepiente de lo que hizo. Y lo que hizo es lo mejor. Por eso el papel de Nuestra Señora como intercesora. María casi no se manifestó en la primera venida de Jesucristo. De hecho, un silencio muy profundo al respecto de Nuestra Señora que hacen los evangelistas. Pero ella en su humildad, recuerden que es una de las virtudes por las cuales más brilló junto con la pureza espiritual y pureza corporal. Pureza y humildad. Ella quiso mantenerse escondida en el Evangelio para dar lugar y promocionar de una manera especial aquel sol de justicia. María casi no se manifestó en la primera venida de Jesucristo a fin de que los hombres, poco instruidos e iluminados aún acerca de la persona de su Hijo, no se alejaran de la verdad, aficionándose demasiado fuerte e imperfectamente a la Madre, como habría ocurrido seguramente si ella hubiera sido conocida, a causa de los admirables encantos que el Altísimo le había concedido aún en su exterior. O sea, física y espiritualmente Nuestra Señora es una joya. Digo es una joya en presente porque Nuestra Señora está en cuerpo y alma en el cielo. Recordemos ese magnífico dogma que la Iglesia nos da, esa enseñanza que nos da al respecto de Nuestra Señora. María fue asunta a los cielos en cuerpo y alma. Por eso es bella físicamente y es bella espiritualmente. Entonces, claro, la humanidad estaba encontrándose con el Verbo encarnado, por lo tanto no era arquitectónico, no era armónico que Nuestra Señora tuviera un realce especial en la Sagrada Escritura, por obvias razones. Quien tenía que brillar era nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la Iglesia fue desarrollando, enriqueciendo y progresando en la explicitación de su doctrina. La doctrina de la Iglesia siempre, el magisterio, la educación que la Iglesia nos da siempre fundamentada en la revelación, en la Sagrada Escritura y en la tradición. Entonces, claro, teníamos que madurar nosotros como cristianos para poder recibir a Nuestra Señora plenamente como Madre. Tan cierto es esto que ya San Dioniso Areopagita, imagínense ustedes los primeros tiempos de la Iglesia, escribe que cuando la vio, la hubiera tomado por una divinidad a causa de sus secretos encantos e incomparable belleza, si la fe en la que se hallaba bien cimentado no le hubiera enseñado lo contrario. Esta impresión la llegaron a tener con los propios apóstoles y discípulos de nuestro Señor, por los milagros que hacían, por las predicaciones maravillosas. Recuerden que a Pablo lo querían colocar a la altura de uno de los dioses en la Grecia de la época. O sea, si eso sucedió con Pablo, imagínense con Nuestra Señora. O sea, Dios quiso mantenerla a ella. Recuerdan que habíamos hablado de eso en unas aulas anteriores, cuando nos referíamos al respecto de Nuestra Señora como alma mater, madre escondida. Así quiso permanecer ella, solo brillando para Dios. Y aquí está el testimonio entonces de San Dionisio Areopagita, que la conoció. Pero en la segunda venida de Jesucristo, entonces aquí hay una diferencia substancial.
María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo, a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. Entonces este gran acontecimiento lo conocemos como la parusía de nuestro Señor Jesucristo, esa gran manifestación que va a tener Él hacia el mundo, hacia la historia. Bueno, la historia va a terminar, pero todo lo que fue pasado, presente y futuro estará ahí, presenciando esa manifestación gloriosa de nuestro Señor. Y Nuestra Señora va a tener una participación especial ahí. Pues ya no valen los motivos que movieron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa, a Nuestra Señora, durante su vida y manifestarla solo parcialmente desde que se predica el Evangelio. En el punto 50 continúa San Luis, dice: Dios quiere, pues, revelar y manifestar a María la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos. Miren qué bonito este título de Nuestra Señora. La obra maestra de Dios es la Santísima Virgen. Primero, porque ella se ocultó, entonces estas son las razones que da San Luis, porque ella se ocultó en este mundo y se colocó más baja que el polvo por su profunda humildad, habiendo alcanzado de Dios, de los apóstoles y de los evangelistas, que no la dieran a conocer. Porque ella es la obra maestra de las manos de Dios, tanto en el orden de la gracia espiritual como en el de la gloria allá en el cielo, y Él quiere ser glorificado y alabado en la tierra por todos los hombres. Entonces ya Nuestra Señora empieza a ser parte de todo ese plan de glorificación que Dios tiene para Él. Porque ella es la aurora que precede y anuncia el sol de justicia, Jesucristo, y por lo mismo debe ser conocida y manifestada si queremos que Jesucristo lo sea. Entonces queda una vez más claro lo que los documentos de la Iglesia han venido confirmando a lo largo del siglo XX, del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, el documento de Puebla y otros documentos de las conferencias episcopales. En fin, Nuestra Señora no es un simple ornato dentro de la espiritualidad cristiana, no. Ella es una parte esencial porque acompaña a Jesucristo y nos permite caminar o trillar un camino por el cual nosotros evidenciamos a Cristo de una manera más especial, o sea, lo conocemos más perfectamente. ¿Por qué? Porque ella es el camino por donde vino Jesucristo a nosotros la primera vez y lo será también cuando venga la segunda, aunque de modo diferente. Ya lo habíamos comentado. Porque ella es el medio seguro, el camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarle perfectamente. Repito esto, importantísimo. Si pueden ahí, el documento está en PDF, coloquen resaltar. Yo voy a resaltarlo aquí, porque esto está lindísimo. Además de profundo teológicamente, aquí quedó resaltado. Además de profundo en materia teológica, es muy poético. Nuestra Señora es el medio seguro. Ella es el camino directo e inmaculado, limpio, limpísimo, diáfano, para ir a Jesucristo y hallarle perfectamente. O sea, no hallarle de alguna manera, no, es hallarle perfectamente. Miren que, por eso digo que estas palabras son proféticas y son bellísimas. Continúa el texto. Por ella deben, pues, hallar a Jesucristo las personas santas que deben resplandecer en santidad. Entonces, conditio sine qua non, condición sin la cual no llegamos a resplandecer en una santidad especial, es no reconocer a Nuestra Señora. O sea, reconocer a Nuestra Señora de alguna manera se convierte en una garantía de que podamos resplandecer con una santidad especial. ¿Cómo confirmamos esto? Pues leamos la historia de los santos. O sea, todo santo que la Iglesia ha exaltado y lo ha colocado en lo alto de las iglesias y lo ha proclamado como santo, aquel que practicó las virtudes en grado heroico, es porque fue devoto de Nuestra Señora. Continúa aquí San Luis y dice: quien halla a María, quien la encuentra, encuentra la vida. Esto fundamentado en Proverbios 8:35, entonces hay una relación con Nuestra Señora. Es decir, ¿cómo así que hallamos la vida? Esta vida podría ser en B mayúscula, con V mayúscula. Es decir, a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, como bien nos lo dice Juan en el capítulo 14, versículo 6. Ahora bien, no se puede hallar a María si no se le busca, si no se la busca, ni buscarla si no se la conoce, pues no se busca ni se desea lo que no se conoce. Entonces aquí la importancia de colocar aquí también muchos argumentos, muchas cositas, datos históricos, conceptos teológicos al respecto de Nuestra Señora, que están fundamentadas en la Sagrada Escritura, en el magisterio, en la tradición, al respecto de ella, porque conociéndola la amamos, amándola vamos a querer conocerla más, y así se van alimentando esos dos elementos y nos enriquecen con respecto a Nuestra Señora. Y si yo crezco en conocimiento y en amor a María, pues ¿en quién voy a crecer en conocimiento y en amor? A Jesús. Lo uno me lleva a lo otro. Es por tanto necesario que María sea mejor conocida que nunca para mayor conocimiento y gloria de la Santísima Trinidad. Esto es muy interesante. Entonces, para conocer a la Santísima Trinidad, ojo que aquí
No está involucrada solamente una persona, la Santísima Trinidad, no todas las personas. Para conocerlos mejor es necesario adentrarnos en ese misterio que es Nuestra Señora, aquella criatura que agotó la imaginación de Dios. Sexto, porque María debe resplandecer más que nunca en los últimos tiempos en misericordia, poder y gracia. En misericordia, para recoger y acoger amorosamente a los pobres pecadores y a los extraviados que se convertirán y volverán a la Iglesia Católica. Ahí entramos todos nosotros de alguna u otra manera. Repito, ¿por qué misericordia? Porque ella va a acoger a los pobres pecadores y a los extraviados que van a volver a la Iglesia. En poder, ¿por qué? Misericordia, poder y gracia. Poder contra los enemigos de Dios, los idólatras, los cismáticos, los mahometanos, los judíos e impíos endurecidos, que se rebelarán terriblemente para seducir y hacer caer con promesas y amenazas a cuantos se les opongan. Y esto no solamente en materia doctrinaria, sino que también dentro del mundo empiezan a aparecer algunas instituciones, empiezan a aparecer ideologías, empiezan a aparecer personas, etcétera, que nos quieren desviar la atención de aquello que es importante, de Dios, de la Santísima Virgen. Misericordia, poder y gracia. ¿Por qué en gracia? En gracia, finalmente, para animar, dar vida y sostener a los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo que combatirán por los intereses del Señor. Y a eso estamos llamados todos, a ser servidores y soldados fieles de Jesucristo, y vamos a combatir por los intereses de ellos. Entonces, ¿cómo combatimos por los intereses de María? ¿Cómo combatimos por los intereses de la Santísima Trinidad? Muy sencillo, imitemos a Nuestra Señora. A la hora de tener un vínculo cualquiera, nosotros tenemos todo tipo de vínculos laborales, familiares, etc. Tratar de relacionarnos con un espíritu mariano, hacer una obra de caridad con un espíritu mariano, acoger al otro con espíritu mariano, ir a la iglesia con una devoción mariana, etc. Todo eso nos llena de María, llenándonos de María nos llevamos de Jesús. Y entonces así nos volvemos aquí soldados, o sea, aquellos que luchan. ¿Pero luchamos contra qué? Contra el demonio, el mundo y la carne. No es una lucha física, sino espiritual, especialmente. Y servidores de Jesucristo. Entonces aquí quedó ya clarísimo. Misericordia, poder y gracia. Por último, punto 7. ¿Por qué María? Estamos en la página 32. Por último, porque María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces. Esto es un texto muy bonito que tiene que ver con el Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 3. A ver, yo veo cuánto llevamos. Bueno, tenemos tiempo. Como un ejército en orden de batalla, ut castrorum acies ordinata, dice la Sagrada Escritura, Cantar de los Cantares. Sobre todo en estos últimos tiempos, cuando el diablo, el demonio, sabiendo que le queda poco tiempo, Apocalipsis 12, 17, y mucho menos que nunca, le queda poco tiempo para perder a las gentes, redoblará cada día sus esfuerzos y ataques, de todas las maneras, disfrazado hasta con piel de cordero. De hecho, suscitará en breve crueles persecuciones y tenderá terribles emboscadas a los fieles servidores y verdaderos hijos de María, a quienes le cuesta vencer mucho más que a los demás. Entonces, quien está afiliado, asociado, encariñado, enternecido, entregado, consagrado a Nuestra Señora, se le sale de las manos al demonio, al mundo y a la carne. Es una protección para nosotros. Y así nos convertimos en lo que San Luis llama aquí de apóstoles de los últimos tiempos. Eso no quiere decir que el mundo se va a acabar ahorita, en un año, en un siglo. No, Él no da tiempos, Él no da fechas. De los últimos tiempos es porque siempre estamos en ese último tiempo. Estamos cerca de del encuentro con Cristo. Estamos cerca de dificultades, tanto naturales como sobrenaturales. O sea, esos momentos y esos contextos se convierten en un último tiempo. Y vamos viendo lo que Él dice aquí. Crueles persecuciones se van haciendo más evidentes y el demonio va a tender terribles emboscadas a los fieles servidores y verdaderos hijos de María. Esto es una evidencia en el día a día. En el día a día particular, la iglesia sufre también estas persecuciones. Para no ir muy lejos, hablemos de nuestros hermanos perseguidos en Siria, en Irak, bueno, en fin, todo el Medio Oriente. Terminamos con este punto. María en la lucha final. ¿Cuál lucha final? Vamos a ver qué nos dice San Luis. Este es el punto 51, continuamos en la página 32. A estas últimas y crueles persecuciones de Satanás, que aumentarán de día en día hasta que llegue el anticristo, debe referirse sobre todo a aquella primera y célebre predicción y maldición lanzada por Dios contra la serpiente en el paraíso terrestre. Nos parece oportuno explicarla aquí para gloria de la Santísima Virgen, salvación de sus hijos y confusión de los demonios. Entonces, Génesis capítulo 3, versículo 5.
Es una maldición, pero implícitamente también es una bendición, que viene desde el éxodo, desde el principio de los tiempos, de la creación, hasta nuestros días, y va a permanecer hasta el día de la parucía, de la manifestación de nuestro Señor. Dice el Génesis: pongo hostilidades entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella herirá tu cabeza cuando tú hieras su talón. Ipsa conteret caput tum. Veamos la explicación de San Luis. Esto es un texto profético de la Sagrada Escritura. Dios ha hecho y preparado una sola e irreconciliable hostilidad, que durará y se intensificará hasta el fin. ¿Cuál es esa hostilidad? ¿Cuál es esa lucha? ¿Cuál es esa diferencia? Entre María, su digna madre, y el diablo. Entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y secuaces de Lucifer. Oído, es una enemistad. Enemistades pondré. Algunas traducciones dicen, aquí dice este texto, pondré hostilidades. De suerte que el enemigo más terrible que Dios ha suscitado contra Satanás es María, Nuestra Señora. El demonio llora, se atormenta cuando escucha a Nuestra Señora. El demonio que Dios ha suscitado contra, el más terrible enemigo que Dios ha suscitado contra Satanás es María, su Santísima Madre. Ya desde el paraíso terrenal, aunque María solo estaba en la mente divina, le inspiró tanto odio contra ese maldito enemigo de Dios, le dio tanta sagacidad para descubrir la malicia de esa antigua serpiente y tanta fuerza para vencer, abatir y aplastar a ese orgulloso impío, que el diablo le teme no solo más que a todos los ángeles y hombres, sino en cierto modo más que al mismo Dios. Y es más humillante, porque Nuestra Señora es mera criatura, y criatura humana, que de alguna manera por naturaleza la humanidad está por debajo de la naturaleza angélica. Y Dios quiso colocar a esa mujer completamente humana, partícipe de la naturaleza humana, colocarla en dignidad por encima de todos los ángeles, de los santos, y llenarla de gracia. Eso suscita un odio al demonio. Eso confirmado por varios exorcistas. El padre Fortea lo dice también en algunos de sus comentarios, del el terror que el demonio manifiesta en los exorcismos a la Santísima Virgen. Bueno, no ya porque la ira, odio y poder divino no sean infinitamente mayores que los de la Santísima Virgen, cuyas perfecciones son limitadas, sino, entonces, ¿por qué es tan terrible Nuestra Señora como enemiga del demonio? Vamos a ver, porque Satanás, que es tan orgulloso, sufre infinitamente más al verse vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la humildad de la Virgen lo humilla más que el poder divino. Porque Dios ha concedido a María un poder tan grande contra los demonios que, como a pesar suyo se han visto muchas veces obligados a confesarlo por boca de los posesos, tienen más miedo en un solo suspiro de María en favor de una persona que a las oraciones de todos los santos, y una sola amenaza suya contra ellos más que a todos los demás tormentos. Esas son dos razones muy bonitas. Lo que Lucifer perdió por orgullo, lo ganó Nuestra Señora, la Virgen María, la Madre de Dios, por la humildad. Lo que Eva condenó y perdió por desobediencia, lo salvó María por su obediencia. Eva, al obedecer a la serpiente, se hizo causa de perdición para sí y para todos sus hijos, entregándolos a Satanás. María, al contrario, al permanecer perfectamente fiel a Dios, se convirtió en causa de salvación para sí y para todos sus hijos y servidores, consagrándolos al Señor. Y yo veo que esto... vamos rápidamente a terminar acá. Continúa el texto. Dios puso no solamente una hostilidad, sino hostilidades, y no solo entre María y Lucifer, sino también entre la descendencia de María y la del demonio. Es decir, Dios puso hostilidades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y esclavos del demonio. Son dos linajes, el linaje de María, que viene desde el paraíso, y el linaje del demonio. No pueden amarse ni entenderse unos a otros. Aquí no hay diálogo, solamente conversión del lado de los secuaces del demonio, no hay otra opción. Los hijos de Belial, los esclavos de Satanás, los amigos de este mundo de pecado, todo viene a ser lo mismo. Han perseguido siempre y perseguirán más que nunca de hoy en adelante a quienes pertenezcan a la Santísima Virgen, como en otro tiempo. Caín y Esaú, figuras de los réprobos, perseguían a sus hermanos, Abel y Jacob, figura de los predestinados. Entonces ahí se van apareciendo los linajes, el linaje de María en la historia de la salvación y el linaje de Satanás también en la historia de la perdición para ellos. Por eso se habla al respecto del linaje de María como los predestinados, los elegidos.
Pero la humilde María triunfará siempre sobre aquel orgulloso y con victoria tan completa que llegará a aplastarle la cabeza donde reside su orgullo. Y con el talón, con lo más bajo que uno tiene. María descubrirá siempre su malicia de serpiente, manifestará sus tramas infernales, desvanecerá sus planes diabólicos y defenderá hasta el fin a sus servidores de aquellas garras mortíferas. El poder de María sobre todos los demonios resplandecerá sin embargo de modo particular en los últimos tiempos, cuando Satanás pondrá acechanzas a su calcañar, el talón, o sea, a sus humildes servidores y pobres hijos que ella suscitará para hacerle la guerra. O sea, si somos devotos de la Virgen, si nos consagramos a ella, hacemos parte de ese calcañar con el cual María aplastará la cabeza a la serpiente. Serán pequeños y pobres a juicio del mundo, humillados delante de todos, rebajados y oprimidos como el calcañar respecto de los demás miembros del cuerpo. Pero en cambio, y esto es lo más importante, es una promesa para los devotos de la Virgen, serán ricos en gracias y carismas que María les distribuirá con abundancia, grandes y elevados en santidad delante de Dios, superiores a cualquier otra criatura por su celo ardoroso, y tan fuertemente apoyados en el socorro divino que, con humildad de su calcañar y unidos a María, aplastarán la cabeza del demonio y harán triunfar a Jesucristo. Esto es maravilloso, es bellísimo, es una esperanza que San Luis nos da al respecto de lo que es ser devoto de Nuestra Señora, esa garantía de participar con ella, esos momentos gloriosos en que el demonio va a ser derrotado en el mundo. Y el demonio hay que derrotarlo especialmente en nuestro corazón, envidias, odio, orgullo, vanidad, bueno, todo eso. Empecemos a trabajar como guerreros y como soldados firmes al lado de María, para nosotros santificarnos, dominarnos, entregarnos al Señor, y de ahí en adelante podemos ir a iluminar y transformar el mundo. Ustedes ven que el camino es muy bello para conocer a Nuestra Señora, y cada vez nos vamos convenciendo de que se convierte en una necesidad espiritual entregarnos a ella como hijos consagrados. Aquí está entonces nuestra aula número 9, que nos abre nuevos panoramas para conocer más a la Santísima Virgen, amarla, y por medio del conocimiento de María y amor a María, conocer y amar a Jesús, nuestro Padre, nuestro hermano, y el que está ahí siempre para apoyarnos en los momentos difíciles. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima aula.